Hola, ¿qué tal a todos aquellos que me están escuchando en este momento? Bueno, hace mucho tiempo que ya no había subido ningún video, pero vamos a comenzar a hablar sobre uno de los 10 padecimientos más frecuentes de todo el país. Y el día de hoy le toca la hipertensión arterial. Así vamos a estar haciendo cada uno de los videos con estos 10 padecimientos y dando un poquito más de seguimiento con las nuevas guías, etcétera. Y mayor énfasis en lo nuevo en el diagnóstico y tratamiento, tanto de las medidas médicas como las únicamente higiénico-dietéticas, que muchas veces es lo más importante para mantener la presión arterial en muy buenos valores. Bueno, tenemos que la hipertensión arterial sistémica es un síndrome de etiología múltiple caracterizado por la elevación persistente de las cifras de presión arterial a cifras mayores o iguales de 140/90. Tenemos muchísimas formas de prevención. De las principales, pues es mantener siempre un índice de masa corporal menor a 25. Hay que utilizar técnicas de relajación para disminuir el estrés. Y también algún punto muy importante es el plan de alimentación. Hay que recomendarle a nuestros pacientes que tengan un consumo alto de frutas, de 4 a 5, de 4 a 5 frutas por día y verduras, e ingesta baja de grasas saturadas, reducción de sal en dieta familiar, y aquí va a cambiar mucho el consumo de sal. Por ejemplo, se recomienda que se tome únicamente 1.5 miligramos por día en menores de 50 años, 1.3 miligramos por día en pacientes que tengan de 51 a 70 años y 1.2 miligramos por día en pacientes mayores de 70 años. También en cuanto al plan de alimentación, se recomienda pescado por lo menos 2 veces a la semana, ya por su contenido alto en omega 3 y su bajo contenido en sodio. Y de las frutas y vegetales en promedio de miligramos, debería ser de 300 a 400 miligramos al día de cada uno de sus grupos. Hay que Otra forma de prevención pues es suspensión del hábito tabáquico para evitar la aterosclerosis y por lo tanto la hipertensión arterial. Disminuir el consumo de café, ya que la cafeína, como sabemos, es un excelente vasoconstrictor. Entonces esto también nos favorece la presentación de hipertensión arterial. En general tienen que hacer cambios en el estilo de vida, ya que todo esto, tanto el índice de masa corporal menor a 25, disminuir el estrés, el plan de alimentación y el ejercicio, pues van a disminuir la presión sistólica hasta 10 milímetros de mercurio, lo que es excelente para mantener los niveles de la presión arterial en normales. Hay que recomendarle a nuestros pacientes también que hagan ejercicio aeróbico moderado, 30 minutos al día, de 5 a 7 días a la semana, empezando por ejemplo en rutinas de 15 minutos cada uno, para que así no se les haga tan pesado y puedan generar un hábito. En la exploración física, lo que tenemos que checar en pacientes con hipertensión arterial, hay que enfocarnos en una exploración neurológica rápida, en su agudeza visual, específicamente en el fondo de ojo, y siempre estimar el riesgo cardiovascular. Esto es muy importante para checar las comorbilidades que pudieran tener nuestros pacientes y así evitar las complicaciones agudas de la hipertensión arterial. El diagnóstico lo tenemos que realizar primero con una medición periódica de la TA por un personal capacitado. Se diagnostica la presión arterial elevada cuando se tiene una presión igual o por arriba de 140/90 milímetros de mercurio. Tenemos que clasificar la presión arterial en estadios, como estamos viendo en la imagen que les presento. Y hay que realizar un protocolo de estudio en el paciente hipertenso para así buscar la etiología probable de la hipertensión arterial, aunque sabemos que en México el 90% es de origen esencial o idiopático. Tenemos que realizarle a todos nuestros pacientes biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, determinación de ácido úrico, perfil de lípidos completos, incluyendo HDL, LDL y triglicéridos, así como el examen general de orina para poder detectar proteinuria, entre otros, electrocardiograma, y en caso de que la presión sistólica únicamente se encuentre elevada aislada, realizar un Holter en caso de ser necesario. Y también lo que es muy importante, una radiografía de tórax posterior-anterior, para poder así evaluar la silueta cardíaca y si hay datos de hipertrofia, ya sea de la arteria pulmonar o del mismo ventrículo izquierdo. Tenemos que ir valorando siempre a nuestros pacientes aproximadamente de cada 2 o 4 semanas después de iniciar el tratamiento antihipertensivo.
y solicitar esta serie de paraclínicos que ya les mencioné cada 6 meses o cada año. Esto va a ser dependiendo de las comorbilidades de cada paciente y su riesgo cardiovascular que ya les he estado mencionando que tenemos que estar evaluando. Bueno, pues entrando ya a los nuevos consejos de la JNC8, pues aquí se utilizaron métodos rigurosos basados en la evidencia. Los miembros de la JNC8 desarrollaron recomendaciones para el tratamiento de la hipertensión arterial, tratando de cumplir con las necesidades del usuario. Principalmente la guía se va a concentrar en 3 preguntas, que son relacionadas con el manejo de la presión arterial elevada. Una es que si en los pacientes que tienen hipertensión se mejoran los eventos de salud si se inicia la terapia farmacológica antihipertensiva a umbrales específicos de la presión arterial. La pregunta número 2 dice que si en los pacientes con hipertensión, el tratamiento con terapia farmacológica antihipertensiva para alcanzar una cifra meta específica conduce a mejoría en los eventos de salud. Y finalmente la tercera pregunta es si en los adultos con hipertensión los distintos agentes o clases de drogas antihipertensivas difieren en beneficios y daños comparativos en los eventos de salud específicos. Esta revisión de evidencias se basó en las personas mayores de 18 años con hipertensión y también incluyó estudios en los siguientes subgrupos: pacientes con diabetes, enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica, fallo cardíaco, accidente vascular cerebral previo, enfermedad renal crónica, proteinuria, adultos mayores, hombres y mujeres, grupos étnicos y raciales y fumadores. Y bueno, en realidad se hicieron 8 principales recomendaciones, las cuales vamos a mencionar una por una. La recomendación número 1 dice así: en la población general de 60 o más años, hay que iniciar el tratamiento farmacológico para reducir la presión arterial con una presión mayor o igual de 150/90 y hay que tratar hasta una meta de presión arterial sistólica menor de 150 y una meta de presión arterial diastólica menor de 90 milímetros de mercurio. La recomendación 2 nos dice que en la población general menor de 60 años hay que iniciar el tratamiento farmacológico antihipertensivo para reducir la presión arterial diastólica que sea mayor o igual de 90 milímetros de mercurio y hay que tratarlo hasta una meta de menos de 90 milímetros de mercurio. La recomendación número 3 dice que en población general menor de 60 años hay que iniciar el tratamiento farmacológico cuando la presión arterial sistólica sea mayor o igual a 140 y hay que tratarlo hasta llegar a una meta de menos de 140 milímetros de mercurio. La cuarta recomendación nos dice que en la población general con 18 años o más, pero que tengan enfermedad renal crónica, hay que iniciar el tratamiento farmacológico cuando la presión arterial sea mayor o igual de 140/90, ¿ok? Y hay que tratarla hasta tener una meta de menos de 140/90 milímetros de mercurio. La quinta recomendación nos dice lo siguiente: en la población general con 18 años o más y con diabetes, hay que iniciar el tratamiento farmacológico antihipertensivo cuando la presión arterial sea mayor o igual de 140/90 milímetros de mercurio y hay que tratarla hasta llegar a una meta de menos de 140/90 milímetros de mercurio. La sexta recomendación nos habla de ya cuando se excluye a los negros en la población general, incluyendo los diabéticos, el tratamiento inicial debe incluir un diurético tipo tiazida, un bloqueador de los canales de calcio, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un bloqueador del receptor de angiotensina. Estos son los medicamentos que se tienen que utilizar. La séptima recomendación nos dice que en la población de 18 años o más con enfermedad renal crónica e hipertensión, el tratamiento antihipertensivo inicial debe de incluir siempre un IECA o un ARA para poder mejorar los eventos renales. Y finalmente, la octava recomendación dice que el principal objetivo del tratamiento es alcanzar y mantener la presión arterial meta. Y si esta no se alcanza en un mes de tratamiento, hay que aumentar la dosis de la droga inicial o hay que agregar una segunda droga. Y ya el médico debe continuar ajustando el tratamiento hasta que se alcance la presión arterial meta. Y si esta no se llegara a alcanzar aún, hay que agregar y titular una tercera droga de la lista.
También en esta misma recomendación dicen que no hay que usar un IECA y un ARA juntos en el mismo paciente. Pueden usarse drogas de otras clases si la presión arterial meta no se puede alcanzar, usando las drogas